Buenas noches, ingeniero Franco. El referente tema es sobre la planeación. Este grupo está integrado por Ana Verónica Arévalo, Gabriela Aguilar Irene y Ana María Ortiz. La planeación. Podemos definir a la planeación como una herramienta para administrar las relaciones con el futuro. Es decir, que las decisiones que vayamos a tomar en la planeación nos va a afectar directamente hacia el futuro, pero mencionadas decisiones no podrán ser tomadas al azar. Deberán ser tomadas de referente a los objetivos que se haya planteado la empresa, objetivos que sean alcanzables y realizables, pero previo a un análisis de las planificaciones de años anteriores, porque debemos también planear de lo sucedido en el pasado, tomando las fortalezas y analizando las debilidades de mencionadas planificaciones para no volver a cometer los mismos errores, porque dichas decisiones van a influir directamente en el futuro. Las buenas decisiones nos van a influir en un crecimiento organizacional, rendimiento económico y proceso productivo. Es decir, que nos va a afectar directamente como organización. También para la planeación debemos tomar en cuenta los cambios externos que sucedan alrededor de la organización, cambios políticos, sociales y económicos, porque no podemos tomar decisiones ni planear algo sin analizar nuestro ambiente. Además, la planeación se convierte en la primera función administrativa, pues sirve de base para las demás funciones como son la organización, coordinación y control. No podemos planear erróneamente, porque si cometemos un error, así sea mínimo, vamos a afectar todo el proceso administrativo, todo el proceso donde influye la organización, coordinación y control. Es por ello que si tenemos una buena planeación, vamos por ende a tener una buena organización, coordinación y control. La buena planeación nos va a servir como empresa, nos va a permitir crecer económicamente, socialmente y brindar un buen servicio por parte de nuestra empresa y también por parte del proceso administrativo se va a desarrollar de la mejor manera. Ahora bien, vamos con los principios de la planeación. Aquí vamos a mencionar contribución. ¿Por qué se convierte en una contribución? Porque nos va a permitir lograr y facilitar la obtención de los objetivos de la organización, con intereses particulares a alcanzar el objetivo principal. Dicha planificación nos va a contribuir a alcanzar los objetivos de la empresa. Ahora tenemos primacía de la planificación. Nos referimos a primacía de la planificación, pues es la primera función administrativa que desempeña la gerencia. Es la planificación que facilita la organización, la dirección y control de la empresa. Es decir, es lo primero que vamos a desarrollar en el proceso administrativo. También tenemos iniciación de las planificaciones, porque se inicia en las altas gerencias, porque es responsable de alcanzar los objetivos de la organización y la forma más eficaz de lograrlos, es por la planificación. Es decir, iniciamos con una buena planificación desde las altas gerencias y vamos a lograr un crecimiento organizacional, alcanzar los objetivos de la empresa. Ahora tenemos penetración de la planificación. Pues la planificación abarca todos los niveles de la empresa, es decir, vamos a planificar no solo en un sector, sino a nivel general, vamos a planificar en procesos productivos, en todo el proceso que implica la empresa, debemos aplicar la planificación y va a ser organizada, va a ser clara y va a ser concisa. Ahora, ¿qué tenemos? La eficiencia de las operaciones. Esta menciona la eficiencia de operaciones por planificación, pues las operaciones serán eficientes y se efectúan mediante un proceso formal de planificación, los cuales abarcan objetivos, estrategias, programas políticos, procedimientos y normas. Es decir, que todas las operaciones realizadas en la planificación deberán ser eficientes, eficaces, en orden que abarquen todo el proceso dentro de la empresa. A continuación, mi compañera. Continuando con los principios de la planificación, continuamos con la flexibilidad de la planificación. Esta nos indica que pueden ser el proceso de planificación y los planes que tengan pueden ser adaptables según las condiciones cambiantes, como indicó la compañera, sean externos o internos de cada empresa. El principio de la sincronización de la planificación. Los planes pueden ser tanto a largo plazo
como a mediano plazo o a corto plazo, y estos también tienen que estar sincronizados para que puedan tener una meta según el plazo que vaya refiriéndose para poder verificar que la meta a largo plazo se esté cumpliendo, sea tanto en el corto como el mediano plazo. En los factores limitantes, también debemos tomar en cuenta los factores como la mano de obra, puede ser también el monetario, las máquinas, los materiales, conjuntando cuando elaboren los planes para poder saber con cuántos recursos estamos contando en ese momento de la planificación. En las estrategias eficaces también podemos establecer estrategias viables para considerar los productos y los servicios de la empresa con tendencias actuales. De esa manera sabemos qué necesitan los consumidores en ese momento. El principio de programas eficaces. Para que los programas sean eficaces también debe ser una parte esencial de la planificación a corto y largo plazo y deben estar integrados a la planificación estratégica, táctica y operacional. Políticas eficaces. Las políticas se basan en objetivos de la organización. Mediante estas es posible relacionar los objetivos con funciones, los factores físicos y el personal de las empresas. En las etapas de la planificación podemos comprender 3 etapas esenciales al momento de considerar su proceso. Estas etapas debemos analizarlas y evaluarlas para saber qué opciones debemos elegir y que sean más factibles al momento de considerar esa planificación. Primero tenemos los datos de entrada. En los datos de entrada tenemos que tener tanto la información anterior del pasado, el presente y el futuro, de los ambientes tanto externos e internos que involucren a la empresa o puedan causarle algún tipo de inconveniente. En el proceso de planeación, en cambio, vamos a analizar todos esos datos de entrada como la información, los modelos, las amenazas o oportunidades o proyecciones que tengamos o hayamos conseguido en ese momento en la primera fase. De esa manera vamos a crear y analizar opciones para tomar una de las decisiones, tener varias decisiones en ese momento para continuar con el proceso, que es la elaboración de los planes. En la elaboración de los planes vamos a considerar los objetivos, como les indicaban, tanto a largo, mediano y corto plazo. De esta manera podemos continuar y conocer cómo va avanzando esa planificación. Y conocer también los recursos que vamos a usar y los medios de control que vamos a utilizar para que continuemos y que la planeación para llegar a esa meta se dé al 100%. Continúa mi compañera. Vamos a hablar sobre las ventajas de la planificación. Nos dicen que las ventajas de la planificación son, la primordial es que reduce la incertidumbre, pues nos genera que mediante lo planeado, una seguridad a la obtención, ya sea de una meta o de un propósito que tengamos en mente. Nos genera el compromiso individual y colectivo para la correcta realización de los pasos, procesos que son planificados para cumplir lo que hemos planificado. También nos dice que la planificación sirve para todas las empresas. En cualquier empresa se puede realizar la planificación, sin importar si sea industrial, comercial o de servicios. También nos dice que la planificación es factible. Eso quiere decir que es aplicable para las empresas, que es flexible, pues no es siempre rígida y nos puede dar la oportunidad de modificar o cambiar puntos específicos que sean necesarios dentro de esta. Y nos dice que es permanente. Pues una vez que se realiza la planificación para cumplir los objetivos, esta debe seguirse aplicando para que no haya fallas o errores dentro de la misma.
Dentro de las desventajas de la planificación tenemos que es un poco tedioso adaptar todo un proceso a una empresa, a un grupo de personas, pues de buenas a primeras es muy complicado aplicarla o hacerla o ejercerla. También nos dice que es un proceso que requiere mucho tiempo, pues se debe estudiar, como dijeron mis compañeras, el pasado de la empresa, el presente y las proyecciones a futuro. Este es un lapso de tiempo bastante largo. Aparte de eso, tendremos que tener en cuenta el tiempo que necesitaremos para la ejecución de esta, pues esta no podrá ser ejecutada de un momento a otro. Deberá, como su nombre dice, planificarse y planearse la implementación de esta en la empresa. Y también nos dice que otra desventaja sería que es un proceso bastante costoso. Por eso la mayoría de empresas de mediano y pequeño tamaño no la emplean y no la utilizan, porque debe realizarse estudios y estos estudios demandan gastos. Y las pequeñas y medianas empresas no tienen para cubrirlos. Entonces, es por eso que muchas empresas optan por no realizar una planificación competente y determinada. Continúa mi compañera. Clasificación de la planificación estratégica. Suele realizarse en ámbitos de jerarquía y no en operativos. Es decir, porque empieza desde la alta gerencia hasta el personal operativo que es el encargado de ejecutar. Táctica. Se realiza de manera continua, determinando las acciones de manera sistemática. Porque se va a realizar de manera minuciosa. Operativa. Incluye planeamientos menores. Aquí podría decir que no se va a desarrollar de manera general, sino por áreas. Normativa. Tiene el objeto de elaborar normas y reglamentos para el cumplimiento. Continúe, compañero. Características de la planeación. Dice que va a ser un proceso permanente, continuo y orientado hacia el futuro. Es decir, va a ser anticipado. Sistemática, repetitiva y técnica. ¿Por qué repetitiva? Porque se van a tomar fases de proyectos administrativos mayores. Técnica, porque tiene la capacidad de asignar recursos humanos y no humanos a la empresa, según ya se haya estudiado con anterioridad. También dice que una característica es su función administrativa, porque va a interactuar con los demás. Está estrechamente ligado con funciones de organización, de dirección y control. Técnica de coordinación, integración, cambio e innovación. Porque en esta característica tiene la capacidad de introducir cambios e innovaciones a una empresa. Estos ya deben estar definidos y seleccionados con anticipación y también deben ser debidamente programados para el futuro. Como conclusión final, podríamos decir que una adecuada planeación sirve de base para una buena toma de decisiones que se van a obtener y así obtener resultados favorables como el cumplimiento de objetivos ya propuestos. Además, como otra conclusión, podemos decir que la planeación deberá ser correcta, adecuada y realizable. La buena planeación facilita el proceso que el demás proceso administrativo se desarrolle de manera correcta. Es el principal proceso dentro del proceso administrativo. Además, se basa en los objetivos que tiene la empresa, porque no podemos planificarlos, algo que la empresa no pueda conseguir ni obtener, y debemos tomar las fortalezas o las ventajas de proyectos anteriores y mejorar las desventajas que hayamos obtenido en procesos anteriores, analizando también el ámbito donde vamos a desarrollar determinada planificación, analizando los cambios que hayan sucedido a nuestro alrededor. Como
Una conclusión adicional, también podemos indicar que la planificación nos permite también controlar el logro de los objetivos y fijar prioridades, concentrándonos en las fortalezas de la empresa, pudiendo asimilar los cambios que puedan ocurrir en el tiempo planificado para estar preparado en caso de que sea necesario realizar procesos de contingencia, y de esta manera reducimos los riesgos que puedan tener con la información que ya tenemos indicada desde el inicio de las etapas de la planificación. Como otra conclusión, podríamos decir que la planificación es muy importante para la correcta realización y logro de objetivos de cada empresa en sí o de cada ente económico. Más sin embargo, esta no es indispensable, pues en las pequeñas y medianas empresas, en muchos casos no es posible la aplicación de esta. Entonces, es importante para el correcto desarrollo de la empresa con bases firmes, estables y definidas para el logro de los objetivos. Con información recolectada de su pasado y las proyecciones a futuro, de esta manera se plantea y se planea de conseguir los objetivos a corto, mediano y largo plazo que la empresa o la sociedad o persona jurídica desee conseguir. Gracias. Buenas noches. Disculpe.